Los invitamos a que se pongan un momento de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día que nos ha concedido. Vamos a agradecerle al Señor porque estamos aquí en la casa de Dios, estamos buscando de su presencia y sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, aquí está Él. También saludamos a los hermanos. Buenas noches, mis hermanos. Todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, a través de YouTube, le damos la bienvenida a este servicio. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y ponemos el resto de este tiempo, todo lo que nos queda, en las manos del que todo lo puede, en las manos de Jesús. Él es el Señor de nuestra vida, Él es el Señor de esta casa. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que en esta noche nos están viendo a través de sus pantallas. En el nombre de Jesús declaramos que va a ser un tiempo de bendición, que va a ser un tiempo de gloria para ustedes. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir adelante en esta preciosa noche. Abra su Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la participación del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya lo tiene? Bueno. Dice la palabra de Dios: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, porque quitó la piedra ritual de Baal que había hecho su padre. Sin embargo, persistió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Mesa, rey de Moab, que era ganadero, pagaba al rey de Israel como tributo 100,000 corderos, más la lana de otros 100,000 carneros. Pero sucedió que cuando murió Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram salió de Samaria y pasó revista a todo Israel. También fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás conmigo a la guerra contra Moab? Él respondió: sí, iré. Yo soy como tú eres, mi pueblo es como tu pueblo, y mis caballos son como tus caballos. Y añadió: ¿por qué camino iremos? Joram respondió: por el camino del desierto de Edom. Partieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y dieron un rodeo de 7 días hasta que les faltó agua para el ejército y para los animales que los acompañaban. Entonces el rey de Israel dijo: ¡ay, Señor! ¡Ay! El Señor ha traído a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Amén y amén. Le doy la gloria a Dios en esta mañana, porque Él es bueno. Y le pido a su Santo Espíritu que tome ahora el control de este lugar, que tome el control de lo que ahora vamos a hacer, que sea el Espíritu Santo enseñando a su pueblo, que sea el Espíritu Santo edificando a su iglesia,
que no sean mis pensamientos, que no sean mis emociones, que no sea mi voluntad, sino que el Espíritu Santo de Dios hoy se glorifique en medio nuestro. Padre, yo te doy gracias. Reprendo ahora en el nombre de Jesús todo espíritu de distracción, todo espíritu de oposición. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos cielos abiertos sobre este lugar. Declaramos que hay ángeles ahora ministrando. Padre, abre esos oídos espirituales ahora para que tus hijos puedan entender, Señor, el mensaje que tú tienes para ellos en el día de hoy. Te doy la gloria, Señor, te doy la honra, te doy la alabanza y te doy la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy quiero comenzar a predicar un ciclo y he llamado a este mensaje, podríamos decirlo así, no prédica, sino mensaje, lo he llamado la ruta de tu milagro. ¿Cuántos quieren un milagro en su vida? 1, 2, 3, 4. Bueno, no sé si usted lo querrá, pero yo quiero más de 5 milagros en mi vida. Yo los quiero. Y lo primero que te quiero decir en esta mañana es que Dios nunca te va a entregar en manos de tu enemigo, como dijo este rey. Por más que veas tu situación adversa, por más que te hayan, por más que se te hayan cerrado las puertas, por más que te hayan metido en un desierto terrible, como estos 2 o 3 reyes, Dios te libra, nunca te entrega en manos de sus enemigos. Dios te libra de todos tus desiertos, porque no es el plan de Dios entregarte en manos de tus angustiadores, porque no es el propósito de Dios entregarte en manos del enemigo. Aleluya. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Mira, en esta historia vemos a 3 reyes, pero yo voy a tomar solamente 2. El primero es Josafat. Josafat es el rey de Judá. Es un hombre bueno, es un hombre temeroso de Dios, es un hombre apartado del mal. Podríamos llamarlo como el rey bueno. Pero también a su lado tiene a otro rey que se llama Joram. Ese es el rey de Israel, el rey del reino del norte. Este hombre podríamos llamarlo como el rey, ¿cómo sería? Como el rey medio malo, como el rey malongo, digámoslo así, para no ponerlo de malo. Entonces, la Biblia dice que Joram le pide ayuda para ir a la guerra contra Moab. Y Josafat, un hombre bueno, un hombre recto, temeroso de Dios, le dice: sí, mi hermano, tú eres igual que yo. Eso es mentira, no eran iguales. El pueblo tampoco era igual. Pero le dice: cuenta conmigo, cuenta con mi ejército, cuenta con mis caballos. Todo está a tu disposición. ¿Y dónde terminan? La Biblia dice, si usted lo leyó conmigo ahí, que terminan en un desierto. ¿Por qué? Por seguir las ideas del que era menos espiritual de los 2 reyes. Amén. Y yo lo llamaría un desierto innecesario. Y así hay muchos cristianos, mis hermanos, viviendo en desiertos innecesarios. ¿Todo por qué? Por seguir los deseos de la carne. Porque este hombre, este rey, siguió al carnal, siguió a Joram. Y Joram era hijo nada menos y nada más que de Acab
el rey más perverso y más malo que tuvo Israel en toda su historia, y su mamá era la tremenda Jezabel. De Josafat podemos decir que el hombre era bueno, que tenía buenas intenciones, que era un hombre recto, que era un hombre espiritual, que era un hombre que honraba a Dios y temía a Dios. Y si hay algo en tu vida que te impide, mi hermano, alcanzar milagros, es la carne. Pastor, muchas veces la carne se constituye en el primer obstáculo para que tú y yo no podamos alcanzar ese milagro tan anhelado. Ahora, te voy a decir algo. Todos tenemos un Jorán dentro de nosotros. Tenemos a un carnal, tenemos un malongo dentro de nosotros. Somos carne, pero si tenemos a un Jorán, también dentro de nosotros tenemos a un Josafat, que representa la voz del Espíritu Santo dentro de tu vida. Es algo parecido, ¿cierto? A antes, yo recuerdo cuando veía las caricaturas de la televisión, cuando el personaje se le aparecía de un lado un diablito y del otro lado un angelito, y uno le decía una cosa y el otro le decía lo contrario, y terminaba el angelito y el diablito peleando entre ellos mismos. Todos tenemos una parte espiritual que nos impulsa a buscar a Dios, a orar, a venir a la iglesia, a congregarnos. Pero también tenemos otra parte carnal, que es la que se opone a que hagamos todo eso. En fin, llevamos un Jorán y llevamos un Josafat por dentro. Amén. Y la Biblia dice que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, y estos dos se oponen para que no hagamos lo que queremos hacer, para que no hagamos lo que Dios quiere, lo que tú y yo debemos hacer, que es la voluntad de Dios. ¿Cuántos son los que hacen caso al espíritu? Milena hace caso al espíritu, me dijo. Por allá había otro. Y yo te pregunto nuevamente, ¿cuántos son los que le hacen caso al espíritu? Porque si le haces caso a la carne, vas a terminar en un desierto innecesario. Cuando le hacemos caso a la carne, nos va a meter en problemas, en prueba, en angustia. En otras palabras, en un desierto que no necesitábamos pasar. Pero cuando tú sigas al Espíritu, el Espíritu te va a guiar ¿hacia dónde? El Espíritu te va a guiar hacia Dios. El problema, mi hermano, es que a veces nosotros dejamos que gane la carne. Pero siempre el Espíritu te va a hablar y te va a decir: esta no es la ruta, por donde vas no es, por ahí no es, tú puedes hacerlo mejor. La carne, o sea Jorán, fue quien dijo: ah, Señor mío, Dios nos trajo a este desierto para entregarnos en manos de nuestro enemigo. Mentira, porque la carne siempre te dice que vas a perder la batalla, porque la carne siempre te va a dar el mensaje de Jorán. Dios nunca te reúne ni te va a traer a la iglesia para que tú pierdas tus batallas. Dios te trae aquí para que tú ganes cada una de esas batallas. Porque la gracia de Dios está sobre este lugar.
Y la gracia de Dios hoy está sobre tu vida, sobre tu vida. Qué más gracia que cuando Dios te ve a ti, no ve a Diego, ve a Jesús. Ve a Jesús. Esa es la gracia, sobre gracia. Verso 11 y 12. Mira lo que dice. Y Josafat preguntó: ¿no hay aquí? Está hablando el espiritual. ¿No hay aquí algún profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Uno de los servidores del rey de Israel, del malongo, del carnalongo, respondió diciendo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que solía verter agua en las manos de Elías. Y Josafat dijo: la palabra del Señor está con él. El rey de Israel, Josafat, y el rey de Edom fueron a él. Mi hermano, lo primero que tú y yo tenemos que hacer cuando estamos en dificultades es consultar, pero no consultar a los brujos y a los hechiceros, ni a los que te echan la suerte. Consultar, porque buscar la palabra de Dios debe ser lo más importante para tu vida. Josafat, la voz del Espíritu que estaba allí, dice: necesitamos palabra de Dios, porque mis hermanos, cuando estamos en un desierto, cuando la estamos pasando mal, lo que más necesitamos es que llegue a nuestra vida una palabra de parte de Dios, un consejo de Dios que nos oriente, que nos guíe. Es buscar que Dios te hable. Y Josafat esto, mi hermano, lo entendía muy bien. Y el Espíritu que está dentro de ti también lo entiende. Y muy bien. Joram, para comenzar a calmar un poquito su carne, también necesitaba escuchar una palabra de parte de Dios. Ahora fíjense en esto. Es un oficial del ejército ¿de quién? De Joram, del rey de Israel, el carnal, el malo, el que no teme a Dios. El que dice: acá está Eliseo, el que le servía a Elías. Eso me da a entender que no todos en el ejército de Joram eran carnales. Y este oficial sabía dónde había palabra de Dios. Mis hermanos, porque cuando a veces andamos en la carne, nuestra carne, óigame, escúcheme bien esto, nuestra carne también sabe lo que necesitamos. Nuestra carne sabe dónde tenemos que ir. Nuestra carne sabe que necesitamos buscar una palabra de parte de Dios. Amén. Y este oficial que hacía parte del ejército de Joram sabía lo que se necesitaba en ese momento. Sabía que en medio de esos tres ejércitos había un profeta. Y sabía que ese profeta cargaba una palabra de Dios. Y entonces los conduce a Eliseo. Y eso es lo que nuestra carne necesita. Que cada vez que estemos en un desierto, que cada vez que estemos en un problema, debemos de buscar a Dios. Debemos de buscar al hombre de Dios, porque Él carga una palabra de parte de Dios. Porque nuestro espíritu sabe lo que necesitamos, mi hermano. Y aún también mi carne sabe lo que necesita. Y es una palabra que viene de Dios. Mi carne necesita palabra de Dios para quietarse.
Porque lo que me orienta a mí en medio del desierto, en medio de la dificultad por la que estoy atravesando, es una palabra del Señor. Cuando necesito un milagro y tengo el obstáculo de mi carne, ya sé lo que necesito: buscar palabra de parte de Dios. Verso 13. Verso 13, mire lo que dice. Y Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo que ver contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Pero el rey de Israel le respondió: no, porque el Señor ha convocado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Entonces Eliseo dice: vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, que si yo no tuviera respeto por Josafat, el espiritual, el rey de Judá, no te atendería, ni siquiera te miraría. Pero ahora, tráigame un músico. Fluye, Elías, fluye. Fluye, Elías. Sube un poquito, ve. Fluye, fluye. Santo. Tráigame un músico. Sucedió, verso 15, sucedió que mientras el músico tañía, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Santo. Lo segundo que tenemos o que tienes que hacer cuando estás en dificultades, cuando estás en tribulación, en una situación bien difícil, así, no al extremo de Job, porque yo creo que es alabar. Acuérdate que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, dice el Salmo. Por lo tanto, cuando tú y yo alabamos a Dios, construimos una habitación para Dios. ¿Y dónde habita Dios? Dios habita en un trono. Entonces, cuando tú y yo alabamos a Dios, con nuestra alabanza construimos un trono para que Dios se siente. ¿Qué tipo de alabanza le estamos dando a Dios? Una alabanza, un trono de palo, es una alabanza que no está a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Un trono de oro, de marfil, de piedras preciosas, para el Rey de Reyes, para el Dios del universo. Mis hermanos, ya escuchamos palabra de Dios. Porque mis hermanos, los sermones, las prédicas, todo eso es palabra de Dios. Y todos esos sermones, prédicas, todo lo que se habla, nos va a confrontar. La palabra de Dios tiene que confrontarte, porque la carne necesita ser orientada. La carne necesita ser aquietada. Dile a tu carne en esta mentira, no diga. Ustedes son espirituales, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. No significa eso que Dios está contra nosotros. Es que la carne tiene que ser aquietada, mi hermano. Y cuando recibimos la palabra entendemos que en realidad Dios no nos quiere destruir, Dios nos quiere salvar. Dios no nos trajo acá para que no conquistemos al enemigo. Dios no te trajo a esta iglesia para sacarte en derrota. Dios te trajo aquí para que te levantes y conquistes a tu enemigo.
pero siendo carnales como Jorán. Lo más probable, mi hermano, es que de esa forma muramos en el desierto. Por eso cuando escuchamos palabra de Dios, tomamos vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y nuestra carnalidad entonces comienza a ser aquietada, comienza a ser orientada. Pero cuando comenzamos a alabar, también, mis hermanos, comenzamos a ser transformados. Porque la alabanza, la adoración, transforman al carnal que llevo dentro. Aleluya. Por eso, cuando andamos por ahí, así un poquito coqueteándole a la carne, así como medio carnales, lo mejor que podemos hacer es ponernos a alabar a Dios, porque así la carne empieza a menguar en nuestra vida. Por eso Eliseo pide que le lleven un músico, porque con la alabanza la carne es transformada. Entonces, además de la palabra, lo que se necesita, mis hermanos, es alabar a Dios. Y Eliseo sabía esto, que la alabanza cambia los ambientes. Amén. La alabanza cambia los ambientes. Eso Eliseo lo tenía claro. Por eso pidió que le trajeran un músico para que cambiara el ambiente y aquietara y transformara la carnalidad de Jorán. Con la carne usted no puede negociar. Con ese tipo no podemos negociar, porque siempre nos va a ganar. Y como dice el apóstol Pablo, terminamos haciendo lo que no queremos hacer. En vez de negociar a la carne, tenemos que someterla. ¿Qué nos ayuda a someter a la carne? La palabra de Dios y la alabanza. Porque la carnecita te pide más carnecita. Porque cuando empiezas a murmurar, vas a querer murmurar más. ¡Ay, qué rico! Cuando empiezas a criticar, ¡oh, aleluya!, quieres seguir criticando más. Porque es rico, porque la carne es sabrosa. Porque la carne siempre te va a pedir más carne. Aleluya. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Repito nuevamente, cuando buscamos palabra de Dios y alabamos a Dios, eso nos va a ayudar a sujetar y mantener la carne en su lugar donde debe estar. Porque la carne, aunque somos cristianos, mis hermanos, vamos a tener que cargar con esa carnecita hasta el día en que nos muramos. Siempre la vamos a tener. Y si tú quieres ver a Dios moverse en tu vida, tienes que alabar a Dios. Eliseo sabía esto y por eso pidió un músico. Fluye, Elías, fluye. Eso, fluye, fluye. Ahora tenemos palabra y tenemos a un músico fluyendo. Entonces, el camino hacia nuestro milagro está preparado. Mire lo que dice el verso 16. Y este dijo:
Está hablando Eliseo, el profeta de Dios. Y este dijo, verso 16, así ha dicho el Señor, hagan varios diques en este valle. Ahora ya estás listo para abrir el camino a tu milagro, mi hermano. Ya puedes tomar las herramientas que Dios te da. Ya te pueden mover proféticamente. Que aunque no veas nada, que aunque no sientas nada, sabes que Dios está obrando. Como dice la canción, aunque no lo puedas ver, Él está ahí operando, Él está obrando. Porque ya alabaste al Dios que se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Verso 17 dice, porque así ha dicho el Señor, no verán viento ni lluvia, pero este valle se llenará de agua y beberán ustedes, sus animales y su ganado. Allí está el milagro. Dios no va a permitir que te falte nada, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque estés pasando por el desierto más terrible. Ya comienzas ahora a vislumbrar su gloria. Yo no sé cuántos vinieron en esta mañana y han comenzado a vislumbrar la gloria de Dios. Aleluya. Comienzas a ver otra dimensión, porque cuando alabas, tus ojos se abren a una nueva realidad espiritual. Y yo quiero que tú en esta mañana no veas lo que estás sintiendo, no veas lo que estás tocando, sino que pide al Espíritu de Dios que abra esos ojos espirituales para que veas a Dios operando a tu favor. Aleluya. Porque la alabanza y la oración te abren los ojos a un plano espiritual. Yo no diría diferente, yo diría superior. Y usted y yo podemos acceder a este. Y Eliseo vivía en él. Eliseo lo veía. Él tenía los ojos espirituales abiertos. Por eso te digo ahora, en el nombre de Jesús, iglesia, preparen el espacio para que llegue el milagro. Caben zanjas, como dice aquí en mi versión, caben diques. Ustedes ahora no ven nada, pero preparen el espacio, preparen el lugar, preparen el camino para ese gran milagro, porque viene algo. Te quiero decir en esta mañana, iglesia, viene algo de parte de Dios. Yo no sé si tú lo puedes sentir en tu espíritu. Tienes que verlo, tienes que sentirlo. Viene algo de parte de Dios. Pero la carne, la mayoría de las veces, mi hermano, traba las cosas, las dificulta. Pero ahora ya tu carne escuchó la palabra de Dios y tú también alabaste a Dios. Entonces esa carne está ahora mismo dormidita ahí. Ahora el problema es que no te duermas tú ahí en la silla. La carne está dormidita, pero tu espíritu está despierto. Está despierto. Aunque no lo veas, todo esto se va a llenar de agua. Y mire lo que dice el verso 18. Eso me impresionó a mí, porque dice: esto es poca cosa a los ojos del Señor. Porque para Dios hacerte un milagro no demanda de Él mucho esfuerzo, porque es poca cosa para Él.
y Él también entregará a los moabitas en sus manos. Hagan varios diques en este valle. Caben. Fue la palabra que el Señor le dio al profeta Eliseo. En una situación, yo no diría difícil, diría en una situación de vida o muerte. Abran zanjas, caben diques en este valle, porque van a ver la mano de Dios. ¿Qué quiero decirte? No sé si me has entendido. Lo que quiero decirte es que tú ahora tienes que comenzar a preparar un espacio para tu milagro. Aunque estés pasando un desierto, aunque estés pasando necesidad, aunque estés en aflicción, aunque estés en dificultad, el Señor te dice en esta mañana: cava una zanja, busca a Dios, prepara el camino para que Dios realmente traiga algo a tu vida. En pocas palabras, lo que Dios te está diciendo ahora mismo: actúa proféticamente, haz un acto profético, empieza a moverte, aunque no veas resultado. Esa es la palabra de Dios. Haz lo que Dios te pide, aunque tú no estés acostumbrado a hacerlo, aunque tú estés acostumbrado a lo que te diga tu carnita, como dicen los mexicanos. Hazlo, haz lo que Dios te pide, aunque no estés acostumbrado a cavar zanjas. Prepara zanjas, prepara diques, porque Dios sí quiere hacer algo contigo. Recibe esta palabra de parte de Dios. Es muy importante entonces, mi hermano, crear un espacio para que Dios lo llene. Eso significa que tú tienes que actuar proféticamente. Haz un acto profético. No sé, qué sé yo, declara una palabra ahí. Una palabra que Dios te dio ahí en la Biblia, declárala. No te pongas ahora a reclamarle tus promesas a Dios. A Dios no se le reclama. Son mentiras. Humíllate delante de Dios. Lo que te quiero decir es que actúe proféticamente. Si tú haces tu parte, te aseguro que Dios va a hacer la suya. Tú empiezas a cavar la zanja. Tú empiezas a hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. No importa que no tengas nada. No importa que no veas nada. Tú empiezas a cavar. Tú empiezas a crear el espacio para que Dios lo llene. Para que Dios opere un milagro. Si lo haces, la victoria la tienes asegurada. Yo no sé si le puedes dar la gloria a Dios en esta mañana, porque Dios te está hablando en esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor. Qué lindo cuando hay espacio. Aunque no sepas cómo Dios lo va a hacer, pero ahí estás tú, obrando proféticamente, creando un espacio, haciendo esto. ¿Qué significa eso? Que te estás moviendo por fe, que estás haciendo lo que importa, porque estás a punto de recibir un milagro en tu vida. Aleluya. Es importante, es bien importante, porque para poder ver milagros en la salud, en la finanza, en lo que tú quieras, en lo que tú necesites, ahora mismo, tú tienes que empezar a moverte proféticamente, hacer lo que nunca hiciste. Amén.
Eso es crear un espacio para que entonces venga Dios y lo llene realmente. Amén. Con bendición, que lo llene con unción, que lo llene con milagro, con lo que Dios te quiera dar: salud, empleo, propiedades, plata, empresas, negocios, lo que tú quieras. No es nada. Estás en una batalla, estás en un desierto, ves todo el horizonte plano, simplemente ves arena, no ves nada. Pero Dios te dice: no importa, cava zanjas, cava zanjas, crea un espacio, porque Él es fiel y Él lo va a llenar, mi hermano. Hay gente que tiene miedo, hay gente que le da miedo actuar en fe, pero tú das el paso adelante. Y cuando tú das el paso adelante en fe, Dios te respalda. Porque el diablo lo que no quiere es que los cristianos caminen en fe. Es lo que más le tiene miedo Satanás: ver hijos de Dios caminando en fe. En el camino, cuando Dios vea que tú te estás moviendo en fe, que tú te mueves en la dirección que Él te señaló, entonces te da lo que necesitas. Si hemos escuchado palabra, si hemos alabado a Dios, ahora lo que falta es el paso profético. El paso de fe es hacer eso que quizás nunca te animaste a hacer por miedo, por inseguridad, por incredulidad. Qué bueno, mis hermanos, es que ustedes y yo, a partir de ahora, podamos dar pasos de fe. Acá estás escuchando palabra. Te estoy dando palabra de parte de Dios. O sea que ya el punto 1 está. Ya lo estás haciendo. Alabamos a Dios. Aquí están los músicos fluyendo. Bueno, Dios se está moviendo. Comienza entonces a cavar esa zanja con ganas, con alegría, con entusiasmo. Y Dios te está diciendo ahora: tienes que dar ese paso de fe. Tienes que darlo. Tienes que darlo. En otras palabras, crea espacio, muévete proféticamente. Todo eso ya lo sabes. Amén. Actúa en la forma que el Espíritu te está diciendo que actúes. Tú tienes que entender, como entendía Elías, cómo se mueve el Espíritu. Porque la carne nunca entiende cómo se mueve el Espíritu. Por eso es tan importante que tú y yo estemos en el Espíritu. Por eso es tan importante que tú y yo vivamos en el Espíritu. Para que alguien para alguien carnal, estos pasos son una locura. Son locos. Pero de esta forma, cuando escuchas, te llenas de la palabra, alabas. Por eso es importante, mis hermanos, asistir a la iglesia, a los servicios. Eso lo hago hincapié en este momento. Es importante para todos nosotros escuchar la palabra, como la que ahora te estamos impartiendo. Porque cuando más escuchas palabra de Dios y más alabas a Dios, tu carne se va a mitigar, tu carne se va a tranquilizar, se va a rebajar. Ahora, cuando menos, mire, ahora, cuando tú no asistes, no lees la palabra, no buscas palabra, no adoras, no haces nada, te va a suceder lo que le sucedió a Jorán. Y vas a vivir metido
en un desierto innecesario. Amén. Y por último, verso 20. Usted lo tiene ahí, 2 de Reyes 3:20. Aconteció por la mañana, a la hora en que se suele presentar la ofrenda vegetal, he aquí que llegaron las aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. ¿Cuándo ocurre el milagro? En el momento de la ofrenda. 2 de Reyes 3:21, verso 21. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían para combatir contra ellos, convocaron a todos, desde los que apenas podían ceñirse las armas en adelante, y se situaron en la frontera. Cuando se levantaron temprano por la mañana y el sol resplandeció sobre las aguas, los de Moab vieron desde lejos las aguas rojas como sangre. Entonces dijeron: esto es sangre. Sin duda los reyes han peleado entre sí y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron ante ellos e invadieron el país, matando a los de Moab. El milagro ocurre en la ofrenda. Israel practicaba mucho la ofrenda. Ellos tenían 2 tipos de ofrenda diaria: la ofrenda matutina y la ofrenda vespertina. O sea, en la mañana y en la tarde noche, así. Dios demandaba de Israel ofrendas continuas. En ese momento de la ofrenda de la mañana es cuando se desata el milagro. Mis hermanos, hay poder en la ofrenda. Y la ofrenda por excelencia es Cristo. Hay poder en su sangre. Hay poder en la sangre de Cristo. Esa es la ofrenda, mis hermanos. Cristo fue crucificado a la mañana y entregó su espíritu a la tarde. Sacrificio matutino y sacrificio vespertino. Cumplió o cubrió todo el horario. Jesús, porque Él es, fue y será la ofrenda perfecta y final para que todos ustedes y yo obtengamos la victoria. Así que si la carne te estaba jugando una mala pasada todo este tiempo, si la carne te está haciendo creer que ahora el pastor te iba a pedir una ofrenda, se equivocó la carne. Estamos hablando de la gran ofrenda, que es Cristo Jesús. Esa es la ofrenda que realmente nos hace vencer. Es la ofrenda que nos hace ganar las batallas. Es la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo, mi hermano, te sana a ti. Si no beben mi sangre y comen mi carne, no tienen vida eterna. Y la Biblia dice que cuando los discípulos oyeron esto, se pegaron el susto de sus vidas. Creyeron que el maestro se había vuelto loco. Pero la verdad es que si no bebemos la sangre de Cristo, no tenemos sanidad y tampoco hay vida eterna. Amén. La sangre de Cristo te salva a ti, como también salvó a estos reyes. La Biblia dice que las zanjas se llenaron de agua. El espacio para el milagro se llenó de agua. Pero los moabitas, los enemigos, lo que vieron fue ¿qué? Sangre. Sangre. Era como si la sangre hubiese teñido el agua.
Esto, mis hermanos, es un prototipo, una figura de lo que iba a ser el sacrificio perfecto. No en vano esto ocurre a la hora de la ofrenda, a la hora del sacrificio, mostrando lo que hace Cristo por nosotros, mi hermano, que es aún mucho, mucho, mucho mejor que lo que hizo por Josafat y por Joram. Amén. Él nos da las victorias porque la sangre de Cristo tiene poder. Y yo en estos días, cuando visité a mi hermana Lercy después del accidente, ella me contaba que cuando ella vio que la buseta en que ella viajaba iba a esa velocidad directo contra ese árbol, ella dice que escuchó dentro del bus, de la buseta, que alguien gritó: la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando ella oyó eso, ella me dijo que lo único que ella decía en su mente y por su boca era: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Sabe por qué tiene poder? Porque esa ofrenda confundió al enemigo. Confundió al enemigo. Aquí hay un paralelo entre lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. El enemigo pensó que había ganado la batalla cuando vio a Cristo colgado en ese madero. Satanás pensó que había ganado la victoria, que había, Shamalabakaya. Lo que menos esperó es que fuera su derrota final y definitiva. Y los moabitas también pensaron lo mismo, que habían ganado la batalla. Por eso es una figura de lo que fue la victoria de Cristo en la cruz por nosotros. Los de Moab pensaron que los habían derrotado, que los reyes habían matado entre ellos mismos. Pero cuando llegaron, encontraron a un Judá, encontraron a un Israel poderosos. E Israel se encontró con un enemigo débil, debilitado y entregado. Amén. Y eso es lo que hace la sangre de Cristo. Hace que tu enemigo caiga vencido cuando te viene a atacar con todas sus fuerzas. Moab llegó pensando que ya había ganado la batalla. Y el enemigo, cuando te hace frente, piensa que ya la ganó. Tú no puedes pensar como el enemigo. Tú no puedes pensar como los de Moab. Tú no puedes pensar como Joram. Por eso necesitas escuchar una palabra. Por eso necesitas alabar a Dios. Por eso necesitas abrir un espacio para un milagro. Porque lo que Dios te prometió, mi hermano, Dios te lo va a dar. Yo no sé cuánto lo están creyendo en esta mañana. Si lo estás creyendo, ponte de pie ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Dios, mi hermano, ya venció a tus enemigos. Fue la sangre de Cristo quien lo hizo. Por eso la sangre de Cristo es la gran ofrenda. Esa es la sangre que se refleja en las aguas. El enemigo ve la sangre pensando que ya ganó la batalla, pero la perdió. Esa es la ofrenda perfecta. La sangre de Cristo tiene poder. Cuando nosotros en el culto traemos una ofrenda, eso es un reflejo de lo que Cristo hizo. En realidad lo hacemos para parecernos a Jesús, mi hermano, sabiendo, eso sí, que nunca llegaremos a cumplir, que no le damos la talla a lo que Cristo hizo por nosotros. Él es la ofrenda perfecta. Solo esa ofrenda Él la dio. Nosotros lo que podemos hacer, mi hermano, es alabarlo,
adorarle, darle gracias con todo lo que tenemos, con todo lo que tenemos, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu. Alguien diga conmigo en esta mañana, alguien diga conmigo, aleluya, la sangre de Cristo venció a mi enemigo y hoy recibo mi milagro en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Gracias, Padre, porque la sangre de Cristo hoy tiene poder. Gracias, Padre, porque la sangre de Cristo rompe todo yugo, todo yugo. Hoy se rompe todo yugo. Hoy se rompe toda cadena. Toda cadena de vida. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo, Shabakaya, te sana. Te sana. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que estás sano. Que la sangre de Cristo hizo una obra en tu vida. La vaya canta Sabacaya, erra mía kenda sema. La sangre de Cristo te libera. La sangre de Cristo está sobre tu vida. La sangre de Cristo te destruye toda iniquidad. Hoy se corta toda iniquidad. Hoy se corta toda maldición. Hoy se corta toda brujería. Porque la sangre de Cristo tiene poder sobre tu vida, en el nombre de Jesús. El fuego de Dios. Hoy vas a hacer algo en fe. Hoy te vas a mover en fe. Hoy es el día que vas a ver a Dios en acción. Nunca lo habías visto así como lo vas a ver ahora. Agarra en fe. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, aquí está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Así es, Señor, eres nuestro gran Dios. Vamos, dáselo fuerte. ¡Qué mañana! ¡Qué mañana tan preciosa! Alguien dijo, ¿cuál es la diferencia entre el bueno y el malo? Y la respuesta fue, es que el bueno también es malo, solo que no lo ejerce. Pablo dijo, no lo ejerce. Pablo dijo, ¿qué dijo Pablo? El bien que quiero hacer, no lo hago. Y cuando no quiero hacer el mal, eso termino haciendo. ¿Cuál es el problema? El pecado que mora en mí. Pero bueno es Dios. Bueno es Dios. Él es bueno, iglesia. Y tenemos un Dios que nos ayuda en todas las cosas. Ese sacrificio perfecto nos hace dignos de estar en su presencia y nos ayuda en todo y nos da la victoria. Yo te bendigo, iglesia, en esta mañana. Te bendigo con salud, te bendigo con paz, te bendigo con cielos abiertos, te bendigo con prosperidad, te bendigo con alegría, te bendigo con una vida espiritual que agrada a Dios. Te bendigo con gozo. Te bendigo, iglesia, y declaro que en esta semana tienen los cielos abiertos. En esta semana tus enemigos saldrán despavoridos. En el nombre de Jesús, ese milagro ya es tuyo. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor los lleve en paz y en bendición a sus hogares. Ya hemos terminado el servicio y damos gracias a Dios por su participación. Damos gracias a Dios porque hecho está. Queremos
que compartas este mensaje y lo compartas con tus amigos y lo pongas en tu perfil, porque hay alguien que necesita escucharlo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, y que tengan un feliz fin de semana y un maravilloso inicio de semana. Gracias. Dios les bendiga.